Listo. Excelente. Vamos a ver. Ok. Vamos eh, a empezar la clase de hoy. Primero que todo, decirles o explicarles que el problema que tuvimos hoy fue que el doctor Pablo Castillo eh, está incapacitado. Él tuvo ahí un problemilla de salud y entonces lo incapacitaron hoy y mañana. Para no perder el espacio de la clase, lo que hicimos fue adelantar la clase de gestión de calidad que tocaba el 13 de mayo y ese día, el 13 de mayo, Pablo va a dar la clase que correspondía a hoy. Entonces la idea es no perder el día hoy de clases, pero yo tenía un compromiso aquí en Heredia y no podía desplazarme a la hora que era para llegar allá a las 6 y por eso entonces la vamos a dar de forma virtual. Eh, Vamos a ver. La idea hoy es hablar un poco de gestión de calidad en toxicología. O sea, yo sé que ya ustedes llevan un curso de gestión de calidad y han conocido bastante del tema, pero vamos a ver algunos aspectos que son como más relacionados propiamente a el área de toxicología. Pues algunas cosas son generales y aplican a cualquier área en la que uno está trabajando, pero otras tendrán que ver más con el área de toxicología. Esa es la idea. Ah, vamos a ver. Eh, María Jesús Camacho. María Jesús, una consulta. Para usted, ¿qué es gestión de calidad? ¿Cómo podría definir qué es gestión de calidad? No sé si María Jesús no está, entonces podría ser María Fernanda López. No está tampoco. Doctor, perdón, es que no podía responder. Ah, María ok, Jesús ok. Camacho. Ajá. María Jesús, sí, entonces. Bueno, con Ujú. respecto a la gestión de calidad, en mi opinión, yo podría decir que eh, son como actividades que me aseguren que ya sea como un servicio o un producto cumpla eh, con los requisitos que me pida el cliente o la empresa como tal. Ok, Bueno, y perfecto. aplicando, digamos, normas, por decirlo así, ya metiéndonos un poco más a calidad, no sé. Ajá, ajá. Ok, sí, sí. Los conceptos que dijo la compañera son correctos. Muchas veces es pensado en un producto o en un servicio. Tenemos algunas normas que nos limitan ciertas cosas del proceso y además hablamos de como requisitos del cliente, ¿verdad? A veces uno tiene más claro estos conceptos cuando habla en una empresa. Pues por decir, alguna empresa que da un servicio y que tiene contacto con el cliente. Y entonces muchas veces uno pregunta a nivel de toxicología si tienen contacto con un cliente o si se comunican con un cliente y me dicen, no, pero es que yo nunca veo al cliente. Y entonces a veces es también saber quién es el cliente y cómo se comunica, porque uno, bueno, el, el principal comunicado de un microbiólogo, ya sea en el área clínica o en el área de toxicología, con el cliente es el informe, resultado del examen, reporte, dictamen, llámese como se llame, de un resultado de laboratorio, ¿verdad? Si yo emito un resultado de glucosa, yo no solo estoy emitiendo un resultado de glucosa, además le estoy comunicando al cliente cuáles son los valores de referencia, le estoy comunicando cuál es el método con el que hice ese análisis. Todo eso tiene que ver con el asunto que sería gestión de calidad y la comunicación con el cliente. Creo que alguien puso en el chat como que tenía problemas, pero eh,
¿Todos los demás me están escuchando bien? Lo que estamos hablando, lo que preguntó la compañera, lo que dijo la compañera. Sí, Es se que creo escucha que bien. Sí, doctor. sí, yo creo que Iván, lo que puedes hacer es como tal vez salirte y volver a entrar a ver si te funciona mejor, porque todos los demás sí están escuchando bien. Ok, Doctor, cualquier cosa, sí. María Fernanda López sí está. Lo que pasa es que ya no le funciona el micrófono. Ok, no hay problema, no hay problema. Pero ya María Jesús respondió, entonces no hay problema. Excelente. Bueno, entonces esa es la idea. Vamos a hablar un poco de todos esos temas que tienen que ver con calidad. Yo soy el que doy esta clase de calidad y, bueno, como referencia o un background para hablar de calidad, bueno, yo tengo cerca de 28 años, tengo que actualizar esta diapositiva, por cierto, de 28 años de experiencia en toxicología. Trabajo como encargado de calidad de la sección de toxicología forense del OIJ, ¿verdad? Nosotros tenemos es un laboratorio que tiene varias pruebas acreditadas y en la sección de toxicología cerca del 95% de los análisis están acreditados bajo la norma 17025 y además la 17020. Tenemos un sistema mixto de dos normas y yo soy el encargado de calidad que funge como encargado de todo lo que es la parte de acreditación y además soy líder técnico de una unidad de trámite rápido, lo que se conoce como flagrancias a nivel de corte. Además soy miembro de la Comisión de Calidad para la Acreditación del Departamento de Ciencias Forenses y ahí también en el departamento trabajo como auditor líder, auditor interno de auditorías. Por cierto, la otra semana tenemos una auditoría interna donde audito otras secciones. Soy profesor en universidad en cursos de grado como estos o cursos de posgrado de toxicología también y soy miembro del TIAF, que es la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses. Soy auditor internacional de ANAP. ANAP es como decir el ECA acá en Costa Rica, pero es el Instituto de Acreditación en Estados Unidos. Ahí propiamente trabajo como asesor técnico en toxicología forense, yo ando auditando laboratorios forenses de otros países que quieren acreditarse con ANAP. Y también soy asesor internacional de toxicología forense para, a veces el gobierno de Estados Unidos me manda para asesorar diferentes laboratorios. Entonces, este es como el background mío para hablar de gestión de calidad. Ok, ya hablamos un poco de qué era gestión de calidad, ¿verdad? Y si le pregunto a otro, para no decir nombre, alguno que el micrófono sí le funcione bien y todo, ¿qué es toxicología? Ya vamos avanzados en el curso de toxicología. Y digamos, ustedes terminan el semestre y alguien les dice, bueno, es que usted llevó toxicología el semestre pasado. Si usted me podría decir qué es toxicología, ¿cómo me lo definiría? ¿Alguien que quiera definir toxicología? Doctora, grandes rasgos, quizá como el estudio de las sustancias tóxicas y los efectos que tienen estas mismas. Exactamente. Eso es toxicología, el estudio de efectos adversos de diferentes sustancias. Podrían ser drogas, podrían ser productos químicos, incluso podríamos pensar en cloro, ¿verdad? Y que actúan en sistemas biológicos. Ahí es donde entra el microbiólogo químico clínico como el especialista en Costa Rica para hacer análisis de toxicología. Por ley de salud, solo los microbiólogos pueden hacer análisis en fluidos biológicos, ¿verdad? Al fin y al cabo uno piensa, bueno, son sustancias químicas, muchas veces la toxicología dentro de las ramas puede uno pensar que está dentro de química clínica, algunos otros lo ponen como una rama aparte, pero entonces por eso es que el microbiólogo tiene relación y por eso es que nosotros somos los encargados de hacer los análisis que tienen que ver con toxicología. Entonces, cuando vemos la definición de toxicología, sí, son los efectos adversos de drogas y productos químicos en sistemas biológicos. ¿Por qué hablamos de sistemas biológicos? Porque no solo vamos a pensar que es el ser humano, sino podrían ser animales como caballos, podrían ser plantas, y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver toxicología con un animal? Bueno, ya vimos en la clase de veterinaria
que los animales pueden morir accidentalmente o incluso de forma provocada por un ser humano, ¿verdad? En donde, o por otros animales, como los animales venenosos, los animales tóxicos, que tienen la posibilidad de causar la muerte de personas o otros animales, ¿verdad? Entonces, y muchas veces podemos pensar incluso hasta en un caballo que tiene un costo altísimo de millones, ¿verdad? Si es un padrote, y entonces la toxicología forense tiene importancia ahí, ¿verdad? Y la toxicología forense sería cuando se aplican los criterios de toxicología a casos donde los efectos van a tener alguna consecuencia administrativa o médico-legal y donde los resultados probablemente van a ser usados a nivel de la corte. Entonces, digamos, aquí la diferencia es, yo un análisis de toxicología lo puedo hacer hasta en un laboratorio clínico. Puedo hacer un análisis de alcohol, puedo hacer un análisis de drogas, pero tal vez el ámbito de ese resultado simplemente va a ser para ser tomado en cuenta por un médico para el tratamiento de una urgencia, un accidente de tránsito o si le mandamos otros medicamentos. Pero podríamos estar incluso hasta una consecuencia administrativa, que sea un análisis de drogas para ver si contratan a una persona o si lo despiden, porque tal vez en la empresa tienen reglamentos que impiden que una persona que consuma drogas trabaje en esa empresa, ¿verdad? Entonces pueden ser esas consecuencias administrativas, un despido. Podrían ser consecuencias médico-legales, que un patólogo forense o un médico forense utilice los resultados de toxicología para establecer una causa de muerte, ¿verdad? Y entonces el análisis de toxicología, un análisis de alcohol en una concentración muy alta, le puede servir a un médico legal para establecer que esa fue la causa de muerte. O incluso la manera de muerte, ¿verdad? O esclarecer que el análisis negativo de toxicología eh, están de acuerdo con los hallazgos de que la muerte fue una muerte natural. Entonces, en toxicología forense, los resultados, no solo los que se andan buscando, son necesariamente los positivos para esclarecer una muerte, sino muchas veces el hecho de que no tenga alcohol y drogas y que la persona, bajo sus sentidos, tomó la decisión de cometer un suicidio, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí muchas veces sus resultados van a llegar a corte porque se quiere esclarecer algún hecho delictivo como un accidente de tránsito, una violación, un robo, un homicidio, un suicidio, ¿verdad? Entonces ahí es donde se utiliza esos criterios de toxicología. Aquí está la referencia de la definición de toxicología forense. Y entonces ahí es donde en la definición de toxicología hablaba de drogas o cualquier tipo de sustancia química. Y tenemos que recordar dentro de los preceptos de la toxicología que cualquier sustancia tiene la capacidad de causar la muerte de una persona, ¿verdad? Lo que la hace tóxica como tal o venenosa sería la cantidad de esa sustancia. Entonces ahí el precepto de Paracelso, ¿verdad? Solo la dosis hace el veneno. Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Entonces, cualquier sustancia tiene la capacidad de causar trastornos estructurales o funcionales en los seres vivos, que se traducen en cambios conductuales, trastornos fisiológicos o la muerte. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, que resulta que tenemos algún tipo de sustancias que nos puede cambiar, hacer un trastorno estructural. Pensemos en que una persona toma potasa, ¿verdad? Y el daño estructural es que daña físicamente todo el esófago y el tracto gástrico de esa persona, ¿verdad? Un aspecto funcional sería que la persona toma licor y entonces ese alcohol le va a causar a la persona un efecto depresivo del sistema nervioso central, en donde va a ocasionar una serie de pérdida de condiciones en donde la persona puede tener un accidente de tránsito por los efectos que se dieron a nivel conductual de esa persona, que lo pudo haber llevado a la muerte por un accidente de tránsito. O tenemos el otro caso en el que la persona se toma un plaguicida y es un plaguicida inhibidor de la colinesterasa, como el metomilo, y entonces tiene una serie de trastornos fisiológicos, ¿verdad? Que lo llevan a la muerte. Entonces, ahí es donde estamos en el campo en el que estamos hablando.
En ese campo es muy importante los sistemas de gestión de calidad porque ustedes ven o están entendiendo que cualquier resultado de los que se hable de toxicología podría tener relación con muerte de una persona, podría tener consecuencias médico-legales y entonces esas podrían tener consecuencias incluso de que una persona vaya a la cárcel por un homicidio o quede libre si logra demostrarse que no tuvo relación. Entonces, por eso es que en ese caso los sistemas de gestión de calidad son tan importantes. Ok, y cuando hablamos de un sistema de gestión de calidad, normalmente a nosotros nos hablan de 3 conceptos y muchas veces los confundimos o hablamos de ellos como si fueran un sinónimo. Hablamos de control de calidad, aseguramiento de calidad y gestión de calidad. Y entonces son 3 cosas que son diferentes, pero que muchas veces las vemos como un sinónimo. Cuando hablamos de un laboratorio clínico y pensamos en el control de calidad, podría ser el control que montamos todos los días para glucosa. Y entonces tenemos un control de calidad interno del equipo y lo montamos. Si el control nos da bien, hacemos todos los análisis de las muestras, etc. Entonces eso es un control de calidad. Puede ser un control de calidad en donde sea un control positivo de alcohol, que yo lo monto en una secuencia de análisis y me da un resultado, que yo lo comparo contra una tabla y veo que está bien. Aseguramiento de calidad va un poco más allá. En el aseguramiento de calidad, yo pienso en algo que yo voy a hacer para prevenir que un error no se dé. Entonces, vamos a ver, si yo en el control de calidad lo que hago es verificar que mi equipo está funcionando correctamente. Entonces, aseguramiento de calidad es tener un sistema de mantenimiento de un equipo. Entonces, con ese mismo ejemplo de la glucosa, control de calidad sería correr un control positivo. Aseguramiento de la calidad, ok, aseguramiento de la calidad, entonces sería realizarle el mantenimiento diario que yo tengo que hacer con el equipo para asegurarme que el equipo, cuando yo le monte el control de calidad, esté con todas las características que dice el que vende el equipo, el proveedor del equipo, que debe funcionar. Entonces, que le cambié los líquidos de desecho, que le coloqué el buffer nuevo, que revisé que los sensores estuvieran funcionando adecuadamente, que le hice algún chequeo extra que pide el fabricante. Eso es aseguramiento de calidad. Gestión de calidad ya es algo incluso que involucra a los dos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de gestión de calidad sería que yo voy a utilizar personal que está entrenado, capacitado, que yo sé que es competente y que además voy a tener procedimientos escritos de cómo se hace ese mantenimiento y cómo se hace ese control de calidad. Entonces yo estoy ya manejando una gestión de calidad porque voy a hacer una integración de todos estos 3 sistemas para que el control de calidad siempre lo haga una persona que es competente y que tenga registros de cómo hacerlo. Y igual el aseguramiento de la calidad. Eso es la diferencia entre estos 3 términos. Y aquí es importante porque entonces es como el yin y el yang, ¿verdad? Yo siempre voy a estar en un laboratorio, en un juego entre detectar errores y prevenirlos. ¿Quién los detecta? El control de calidad. ¿Quién los previene? El aseguramiento de calidad. Y entonces este equilibrio que se da entre la detección y la prevención del aseguramiento de calidad de una forma sistémica es lo que es la gestión de calidad. Y eso es un sistema de gestión de calidad. Importante que para ese diseño que yo estoy generando de un sistema de gestión de calidad, tengo que tener un equilibrio que es con la gestión de proyectos. Si yo quiero iniciar una nueva metodología y cambiar una metodología que estoy haciendo de detección de cocaína en GC masas y quiero pasarla a una detección de cocaína en LC masas porque es más sensible, tiene mayor grado confirmatorio, etcétera. Yo tengo que desarrollar un proyecto, diseñar un proyecto, desarrollarlo, analizar y evaluar
esos resultados antes de incorporarlo a un flujo de trabajo en donde va a estar con un control de calidad, aseguramiento y gestión de calidad. Yo tengo que haber diseñado de una forma en la que sea ordenada y gestionada, de una forma en la que pueda evaluar si ese proyecto puede ser incorporado a nuestro sistema operativo normal. Y para eso, el último eslabón es que yo tengo que tener una gestión de riesgos. Y en esta gestión de riesgos, yo tengo que tener una identificación y evaluación de cuáles son los riesgos a mi proceso y toda una ingeniería para gestionarlos y estratégicamente resolverlos. Y alguien me podría decir, bueno, pero ¿qué es gestión de riesgos en un laboratorio? ¿A qué se está refiriendo el profesor con esto? Ok, si yo tengo una persona que me hace el control de calidad y una persona que me hace el mantenimiento de calidad y solo esa persona en el laboratorio sabe utilizar ese equipo, si esta persona se incapacita porque tiene un problema de salud, una gripe o una operación y lo incapacitaron 22 días, mi sistema no puede detenerse totalmente por depender de una sola persona. Eso es un riesgo, sí, es un riesgo que una persona sea la única que sepa hacer una labor dentro del laboratorio. ¿Cómo gestiono ese riesgo? Bueno, capacitando a más personas y teniendo personal que pueda sustituir diferentes funciones dentro de mi esquema de laboratorio. Eso es gestión de riesgos, ¿verdad? Aparte de otras montón de cosas en las que se pueden gestionar riesgos. Pero estas cuatro eslabones que tenemos acá son los que forman un sistema de gestión de calidad. Entonces tengo que tener los tres círculos de control, aseguramiento y gestión dentro de un sistema para que estén en un constante equilibrio y cualquier proyecto que yo quiero incorporar a este nuevo sistema de gestión tiene que pasar por una gestión de proyectos y por una gestión de riesgos para asegurarme de que el funcionamiento va a ser continuo. Eso es un sistema de gestión de calidad. Podrán tener definiciones. Yo no les voy a preguntar definiciones de la guía o de la norma, ¿verdad? Pero bueno, si vemos lo que es un sistema de gestión de calidad, es un sistema, es el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan y gestiona actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Entonces, si unimos esas dos palabras, ¿verdad? Nos da lo que es un sistema de gestión de calidad. Dice, para un sistema de gestión, conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos relacionados con la calidad. Esto es la definición de la ISO 9000. Yo no les voy a preguntar esta definición, no me interesa. Pero sí es importante hablarla para que ustedes entiendan. Lo que me interesa más es que les queden claros estos conceptos de cuál es la diferencia entre control de calidad, aseguramiento de calidad y gestión de calidad. Ok, ¿y por qué tenemos un sistema de gestión de calidad a nivel de los laboratorios? ¿Qué es lo importante de un sistema de gestión de calidad? Los sistemas de gestión de calidad lo que quieren es mantener un equilibrio, como vimos, entre el control y el aseguramiento, pero de una forma que sea igual para cualquier persona que entre a trabajar dentro de un laboratorio. Y entonces aquí es donde entra un tema que se conoce como sesgo cognitivo. Todas las personas tenemos sesgos de diferentes aspectos en nuestra vida. Y últimamente se ha estado estudiando, este doctor Itiel Dror es el especialista número uno a nivel mundial en donde involucra los sesgos cognitivos o la neurociencia cognitiva en las ciencias forenses. Todos tenemos sesgos, incluso él dice, una experiencia que usted tiene que lo afecta emocionalmente es más poderoso que escuchar algo 100 veces. Usted lo puede escuchar algo 100 veces, pero si usted lo tiene predispuesto ya por una experiencia que tuvo, no va a creer en lo otro. Si le pregunta a la gente lo que piensa, le dirán lo que piensan que piensan, no necesariamente lo que están pensando. Bueno, esto no es un trabalenguas. ¿Cómo aplico esto al laboratorio? Ok, el sesgo cognitivo es que puede ser que yo tenga, que esté sesgado y que piense que montar un control de calidad no es adecuado. Pues bueno, un sistema de gestión de calidad no lo deja a la libre, está por escrito y lo tiene claro de que ese control de calidad hay que montarlo todos los días y no solo montarlo, sino que hay que registrarlo. El sesgo cognitivo, todos podemos tener ideas diferentes de cómo hacer un proceso.
y eso nos puede llevar a un problema a nivel de un sistema de gestión de calidad. Algo también que hay que entender es que cuando uno diseña un sistema de gestión de calidad y también en base a los sesgos de las personas, hay personas que son mucho más estrictas que otras y van a querer hacer todas las cosas de una forma muy correcta y tal vez con muchos controles y muchos sistemas de aseguramiento y gestión de calidad. Pero eso es contraproducente porque normalmente cuando uno tiene algo muy bueno es muy caro y normalmente lento. Y así viceversa. Estas tres características que están acá difícilmente van a estar las tres en un proceso de un laboratorio, que sea barato, rápido y bueno. Eso, cuando las tres están en conjunto, es solo en nuestros sueños. Eso no existe. Dice, podemos hacerlo rápido, podemos hacerlo barato, podemos hacerlo bien. Escoja solo dos. Normalmente, lo que existe en la vida real es solo la unión de dos de estas características. Y entonces ahí es donde el sesgo de las personas tiene que entrar en conflicto para diseñar un sistema de gestión de calidad que sea adecuado a las características que tenemos en el laboratorio. ¿Y por qué adecuado? Porque muchas veces ustedes van a llegar a trabajar en una empresa en donde ustedes no pueden solo soñar, ¿verdad? Y comenzar a hacer un sistema de gestión de calidad que sea altamente costoso, porque simplemente los van a despedir y contratan a otro que haga un sistema de gestión de calidad más equilibrado entre tiempo y costo, ¿verdad? ¿Qué es lo que andamos buscando? Un sistema de gestión que me permita realizar las cosas adecuadamente, pero que no sea tan costoso o que no lleve tanto tiempo. Y entonces ahí viene la gran pregunta, ¿por qué un sistema de gestión de calidad en un laboratorio de microbiología y química clínica? ¿A qué obedece que queramos tener un laboratorio de este tipo? Bueno, una de las principales razones es porque nuestros resultados, ya sean desde el índole clínico o a nivel de toxicología forense, siempre van a tener una repercusión muy importante. Si estamos pensando en una glucosa alta puede generar el hecho de que una persona no pueda recibir un tratamiento, no pueda ser evaluada de cierta forma o incluso requiera una intervención inmediata para que no entre en eh, problema de una hiperglicemia, ¿verdad? Y que tenga una afectación a la salud, igual con resultados de toxicología. Entonces, nosotros queremos un laboratorio que cuando emita un resultado, nuestro resultado sea altamente creíble. Si yo estoy en un laboratorio de un hospital y yo emito una glucosa y digo que la glucosa está en 700, yo lo que quiero es que el médico me crea, ¿verdad? Y que entonces no me mande inmediatamente 15 minutos después a repetir la glucosa porque no está seguro de que el resultado esté correcto. Porque ya le ha pasado en otras ocasiones que han confundido las muestras y que entonces el laboratorio a veces le dice 700 y al poquito tiempo está en 100, ¿verdad? Eso es construir credibilidad. Nosotros en nuestros laboratorios queremos que nuestros resultados sean creíbles, ¿verdad? Y eso normalmente es el trabajo de años, ¿verdad? Porque la confianza se obtiene por el trabajo de años. Incluso nosotros podemos llegar a un laboratorio donde no confíen de los resultados y nosotros logramos instaurar un sistema de gestión de calidad, corregir ciertos aspectos, pero esa credibilidad va a llegar con los años, donde las personas vean que sí, las cosas se están haciendo de una manera seria y creíble. El problema con eso es que con solo una persona que se equivoque y no esté trabajando de acuerdo a los procedimientos que ya tiene establecidos, se puede perder esa credibilidad en segundos, ¿verdad? Y por eso es que los sistemas de gestión de calidad lo que quieren es prevenir esto, no perder la credibilidad y no tener afectado un problema de desconfianza de nuestros clientes de los resultados que estamos obteniendo. Entonces, volviendo a la pregunta original de qué era el sistema de gestión de calidad, sí, correcto, lo que quiere es seguir ciertas normas, seguir ciertos requisitos del cliente. ¿Para qué? Para que el cliente confíe en los resultados que estamos emitiendo, que nuestro producto tenga la calidad que el cliente necesita. Eso es un sistema de gestión de calidad.
Nosotros los sistemas de gestión de calidad normalmente los basamos en alguna norma. Si estamos a nivel de laboratorio clínico, normalmente la norma que se utiliza es la 15189. Si estamos a nivel de laboratorios de toxicología, normalmente la norma que se usa es la 17025. Incluso algunos laboratorios utilizan la 17025 y la 17020, como es el caso de nosotros en el toxicología del OIJ. Pero entonces existen diferentes normas y esas normas fueron creadas por la Fundación ISO. Normalmente las normas ISO tienen una serie de principios en su sistema de gestión de calidad y esos principios son estos 8 principios que están acá. Primero que tienen que tener esas normas es visión del cliente, cumplir o sobrepasar los requerimientos del cliente. Entonces, yo tengo que tener en base que todos mis procedimientos sean para cumplir o sobrepasar los requerimientos del cliente. ¿Ok? Muy importante. Además, son normas que tienen que favorecer el liderazgo, crear unidad tanto en propósitos como en dirección. O sea, que todas las personas del laboratorio que están trabajando tengan un mismo fin común. Y normalmente eso se da cuando se genera un liderazgo adecuado y se va hacia un mismo propósito. Luego, participación de personas. Maximizar el uso de habilidades en la organización. Esto nosotros tenemos que entender que no todas las personas tienen las mismas habilidades para los diferentes puestos en los que están. Hay personas que son más habilidosas en cuestiones estadísticas, en cuestiones numéricas, en cuestiones informáticas. Hay algunos que son más habilidosos en cuestiones manuales, ¿verdad? En preparación, por decir, algunos medios de cultivo. Hay algunos puntos. Uno lo que tiene que sacar el mejor provecho de cada persona, eso es maximizar el uso de las habilidades en la organización, saber clasificar en cuál puesto tengo que poner a cada una de las personas de acuerdo a sus habilidades. Eso no significa que yo tenga que contratar gente que no tiene habilidades para nada, no. Yo tengo que tratar de hacer una selección de personal adecuada, pero dentro de los que ya están seleccionados, maximizar sus potenciales. Además, tiene un enfoque de procesos. Bueno, sí, todas las gestión de las actividades y de la incorporación de recursos en las actividades de laboratorio tienen que estar enfocadas en un proceso, desde que inicia hasta que termina. Además, un enfoque de sistemas, gestión de procesos interrelacionados. Y aquí es lo importante a nivel de un laboratorio que desde la persona que genera material de cristalería o medios de cultivo, pipetas, calibraciones de pipetas, etcétera, tiene que estar involucrado en un sistema con todo lo demás que se va a realizar en ese laboratorio. Tiene que tener un enfoque, principio de mejora continua. Es un objetivo permanente en el que yo tengo que ver cómo voy mejorando mis procesos para cada día ofrecer un producto que sobrepase los requerimientos del cliente. Y muy importante, la toma de decisiones. Eso tiene que ver con sesgo cognitivo. La toma de decisiones no puede estar involucrada en que llegue un gerente al laboratorio y me diga que él cree que debe hacerse las cosas diferentes de hoy en adelante, pero no tomó ninguna decisión en una medición o análisis de la información, es solo porque lo que cree, porque él lo vio en otro laboratorio, porque él creyó que eso era lo correcto. Eso es a lo que nos referimos con sesgo cognitivo. Yo estoy basando mis decisiones en sentimientos, en percepciones o incluso en cosas que influyeron en mí, pero no lo estoy basando en una medición y análisis de datos, análisis de la información. Con esto hay una frase de Deming, que es uno de los padres de la calidad, en la que dice, a Dios, solo a Dios le creo, todos los demás traigan datos. Y eso es lo que se refiere a esta toma de decisiones basada en datos. Y el último de los principios es relaciones de beneficio mutuo, sentarse en la creación de valor de la organización y de que el hecho de que nosotros estemos realizando un trabajo de forma adecuada y bajo un sistema de gestión de calidad que me genere un producto, que el cliente quede satisfecho, eso también me trae beneficio a mí como organización, como laboratorio y como persona. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocar en la persona. Estos son los 8 principios que tratan de promover las normas ISO y los sistemas de gestión de calidad. Podrían ser preguntas de examen cualquiera de ellas.
Ok, para cumplir esto, para cumplir que los sistemas de gestión de calidad se den adecuadamente, yo estoy hablando mucho, pero igual que en algún momento si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, nada más me levanta la mano, me habla, me dice, Doc, tal cosa, y lo hablamos sin ningún problema. Esto también puede ser pregunta de examen. Y habla de unos principios o la regla de los 3P. Esta regla de las 3P, tuve la suerte de recibir una capacitación con ese señor que está aquí en la foto, Ted Smith. Ted Smith es un científico forense de los Estados Unidos, muy famoso por la instauración de sistemas de gestión de calidad en diferentes laboratorios forenses. En Estados Unidos hubo una crisis importante con los laboratorios forenses y algunos no tenían sistemas de gestión de calidad. Incluso, si ustedes ven una serie de Netflix que se llama Los problemas de la química, algo así, habla de científicos forenses que incluso inventaban resultados, de científicos forenses que por el hecho de sentirse eh, apoyados por la fiscalía, sacaban una cantidad de resultados astronómicos, pero sin realizarlos. Simplemente ponían lo que la fiscalía quería que pusieran, no porque la fiscalía se los estuviera pidiendo, sino porque la gente del laboratorio forense asumía que esos querían que todos dieran positivo por drogas y lo reportaban de esa manera. Entonces, la credibilidad de muchos laboratorios quedaron por el suelo. Y a este señor lo llevaron a uno de esos laboratorios y que instalaron un sistema de gestión de calidad. Entonces, él tuvo que comenzar desde cero, ¿verdad? Con personal para gestionar un sistema de gestión de calidad que fuera creíble. Y él diseñó este sistema. Y si yo tengo que tener las 3P en mi laboratorio. La primera P se llama políticas. ¿Y qué significa políticas? Las políticas es darme permiso de hacer algo. Entonces, mi política de laboratorio tiene que decir, bueno, yo voy a hacer un laboratorio en el que voy a hacer análisis de alcohol en sangre. ¿Ok? Y aparte de análisis de alcohol en sangre, el análisis de alcohol en sangre que voy a hacer va a ser para propósitos forenses. Entonces, es un permiso que yo me doy. Luego, la otra P es de procedimiento. Y en el caso del procedimiento, me estoy refiriendo a cómo hacer lo que nos dimos permiso. Ok, si yo dije que yo voy a hacer un análisis de alcohol en sangre, en el procedimiento dice el paso a paso de cómo voy a hacer ese análisis. Bueno, tengo que utilizar tal muestra, la voy a analizar en tal equipo, la muestra la voy a almacenar de tal forma, el reporte del resultado lo voy a expresar de tal manera, las conclusiones que voy a poner en ese dictamen van a ser de tal forma, la persona que lo va a hacer tiene que tener ciertas características. Todo eso es el procedimiento. Cómo hacer lo que nos dimos permiso de hacer. Y luego están las pruebas, ¿verdad? Y las pruebas son todos esos registros que dan evidencia de que nosotros seguimos nuestros procedimientos. Y entonces, por decir algo, si el procedimiento de alcohol decía que tenía que realizarse en un laboratorio que tuviera aire acondicionado y que la temperatura no sobrepasara los 30 grados, ok, tengo que tener un registro de que cuando yo hice los análisis que reporté, las temperaturas en el cuarto de análisis eran menores a 30 grados. O que decía que yo tenía que utilizar un equipo que estuviera calibrado a la hora de medir los volúmenes de las muestras que yo voy a analizar en alcohol porque estoy haciendo un análisis cuantitativo. Ok, entonces yo tengo que tener un registro que me diga que el equipo volumétrico que yo utilicé estaba calibrado en el momento que yo hice los análisis de esas muestras. Entonces, estos tres están interrelacionados y es lo que realmente forma un sistema de gestión de calidad. Me doy permiso de hacer algo, digo cómo lo voy a hacer y tengo evidencia de que lo hice de acuerdo a lo que decían los procedimientos. Esto es la regla de las 3P. Y eso resume un precepto de la calidad, es darnos permiso de hacer cosas, decir lo que vamos a hacer y hacer lo que dijimos y dejar prueba objetiva de lo anterior. Decimos lo que hacemos lo que decimos. Eso es la mantra de la acreditación. Ok, y entonces ahí tenemos una serie de procesos que el señor tuvo que llegar a definir para
poder llegar de una realidad en la que él estaba, ¿verdad? Que era de un laboratorio que no tenía credibilidad, de un laboratorio que los resultados por años habían sido inventados, que no tenían registros de cómo hacían las cosas, y llevarlo hasta un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de él? Tener un laboratorio con un sistema de gestión de calidad establecido, que fuera un laboratorio de respeto a nivel de los Estados Unidos, que tuviera credibilidad, ¿verdad? Y para eso él tuvo que hacer un proceso de transformación de la producción. Bueno, primero empezar a producir resultados porque los estaban inventando, como les decía. Y entonces, para eso, él tuvo que comenzar a cambiar una serie de procesos, ¿verdad? En donde tenía retroalimentación, monitoreo para tomar datos, ¿verdad? Ver cómo se estaban haciendo las cosas, aprender de esos errores que él estaba haciendo, corregir el curso y definir ciertas cosas por medio de especificaciones hasta llegar a el objetivo, por medio de cómo quedó evidencia de todo esto que él hizo, bueno, por una serie de registros que dejó instaurados. Esto es lo que se conoce como una perspectiva ISO. Ok, yo lo ideal sería salir de la realidad presente e irme en forma directa hasta llegar a mi objetivo, pero eso no pasa en la realidad. En la realidad pasa de que yo puedo tener diferentes caminos para llegar al mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, adecuado para el propósito. Tengo que tener especificaciones. ¿Qué son las especificaciones? Políticas y procedimientos que dicen qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Cómo realizo la toma de decisiones? Bueno, basadas en decisiones del proceso cotidiano, acciones correctivas, acciones preventivas, mejoras, etc. Y yo tengo que hacer un monitoreo y tener un aprendizaje de ese proceso. ¿Cómo tengo ese aprendizaje? Bueno, haciendo auditorías, viendo realmente si mi sistema de gestión de calidad está cumpliendo con lo que dice que hace, realizar evaluaciones de desempeño de las personas y de los equipos que estoy utilizando, revisiones de gestión, comunicación con el usuario, recibir comunicación del usuario y ver si realmente mis resultados le están sirviendo. Uno muchas veces en un reporte pone una serie de información y tal vez al cliente no le interesa en absoluto lo que yo estoy poniendo y le interesarían otras cosas. Esa comunicación tengo que tenerla. Controles de análisis, revisiones técnicas, revisiones contractuales, etcétera. Todas esas cosas yo tengo que reportarlas y tenerlas dentro de un sistema de gestión de calidad. Deme un momentito. Ok. Y esos caminos que van llegando al objetivo tienen a veces una característica. Y es la característica de equifinalidad. Muchas veces una persona que llega a instaurar un sistema de gestión de calidad, él en su laboratorio lo instauró de una forma y era en línea recta hasta llegar a este objetivo. Sin embargo, la vida real y las diferentes personas que pueden estar involucradas en un sistema de gestión de calidad puede hacer de que yo tenga que tomar diferentes rumbos e incluso llegar como en un laberinto a un punto en donde ya no se tiene paso y yo tengo que regresarme, ir por otra vía y así hasta llegar a mi objetivo. Eso es lo que se conoce como equifinalidad. Es un principio en gestión de calidad que lo que dice es que no importa cuál es el camino que yo lleve, sino llegar hasta el objetivo. Porque normalmente el camino así en línea recta es la perfección que nunca existe a nivel de los laboratorios. Yo puedo tener un rumbo definido, pero el aprendizaje, la retroalimentación me van a generar cambios en la corrección del rumbo hasta llegar a un objetivo común. Y eso es lo que se conoce como equifinalidad. Y entonces a esto volvemos otra vez, el sesgo cognitivo. Yo no puedo estar sesgado de que las cosas se pueden hacer solo de una manera. Hay muchas maneras de hacer las cosas y podemos llegar al mismo objetivo por diferentes caminos. Y aquí es en lo que tengo que pensar, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Bueno, quiero tener un sistema de gestión de calidad para acreditarme, quiero tener un sistema de gestión de calidad para certificarme o simplemente quiero un sistema de gestión de calidad
para tener una garantía y seguridad de mis resultados. Las tres opciones son válidas. Yo, si desarrollo un sistema de gestión de calidad, no necesariamente es que tengo que acreditarme o certificarme. Puede ser que estos dos sean objetivos que tal vez no están dentro de los objetivos de mi organización y simplemente quiero tener un sistema de gestión de calidad que me le dé credibilidad a mis resultados y que no me interese más allá. Puede ser que tengamos una organización en donde sí me interese certificarme y sí me interese acreditarme. Alguna de las dos opciones. ¿Cuál es la diferencia entre certificarse y acreditarse? La palabra clave es competente. La acreditación es un proceso por el cual una autoridad técnica reconoce formalmente que una organización es competente para efectuar actividades específicas de evaluación de la conformidad. Y entonces aquí es donde hay que tener cuidado, porque en el pasado alguna gente decía, pero yo con solo tener un laboratorio certificado, yo puedo decir que hago las cosas bien. Y no. Un laboratorio o una organización o una empresa que se certifica, lo que dice es que sigue un proceso estricto de fabricación de un producto y que cumple requisitos específicos. Ahora, el producto puede ser de alta calidad, de mediana calidad o de baja calidad. Simplemente ellos siguen el mismo proceso a la hora de producir un producto. Entonces, certificación dice procedimiento por el cual una tercera parte entrega un aseguramiento escrito que un producto, proceso o persona, sistema de gestión o servicio cumple con requisitos especificados. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de un oso de peluche. Resulta que un oso de peluche lo produce una fábrica en China y resulta que esa fábrica está certificada de que siempre para producir el oso de peluche utiliza los mismos materia prima, utiliza el personal entrenado en su proceso definido por ellos mismos y utiliza el mismo sistema de montaje de ese oso de peluche. Pero resulta que el oso de peluche siempre a los 3 meses se le cae el ojo izquierdo y se le suelta la pata derecha. Entonces, alguien podría decir, bueno, es que el producto no está certificado. No, si el producto está certificado. Pero lo que certificamos es de que ellos lo están produciendo de esa misma manera. No que el oso de peluche le va a durar un año. Eso ya sería que lo certifiquen y que el proceso sea el proceso más adecuado. Por eso hay que tener cuidado con las dos cosas. De ahí la razón en la que un laboratorio de toxicología lo que debe estar es acreditado, no certificado. Porque yo lo que quiero decir es que mi organización es competente para realizar evaluación de la conformidad. Y cuando hablo de evaluación de la conformidad, ¿a qué me refiero? Uno dice, bueno, mide evaluación de la conformidad cuando mide un análisis de glucosa. Correcto. Yo estoy midiendo un análisis de glucosa para ver si el nivel de glucosa que tiene una persona en sangre es conforme con los valores normales o podríamos estar pensando en la presencia de una patología. Igualmente, el análisis de alcohol en sangre de una persona, yo hago ese análisis y lo que quiero determinar es si está conforme con los valores establecidos a nivel de ley permitidos para una persona que conduzca un vehículo. Entonces, nuestro laboratorio se convierte en un laboratorio que evalúa conformidad, ¿verdad? Yo estoy buscando los niveles de metomilo en una persona que es un plaguicida carbamato que puede causar la muerte de una persona, que lo normal es que no tenga. Entonces, la conformidad sería que la muestra esté negativo. Si está positivo, yo estoy evaluando que esa presencia de esa sustancia pudo haber causado la muerte de la persona. Y entonces la acreditación lo que me dice es que yo soy competente en eso que hago, en esa evaluación de conformidad. Eso es una acreditación. Y la acreditación bajo la norma 17025 se resume como esto. La gente correcta, entrenada, competente, hace las cosas de forma correcta por políticas y procedimientos que conforman las mejores prácticas. Los resultados correctos, o sea, eso nos da como resultado resultados correctos, precisos e imparciales. Esto es el resumen de lo que se quiere tener en un sistema de gestión de calidad.
Y como ya se los he dicho y como es pregunta de examen, la norma que se utiliza para desarrollar los diferentes sistemas de gestión de calidad a nivel de laboratorios de toxicología y toxicología forense es la 17025, que tuvo cambios en el 2017, ¿verdad? Tuvo una serie de cambios de la versión anterior que teníamos, que era la 17025-2005. Y esos cambios tuvieron principalmente algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta hoy en día. El principal cambio fue que la nueva versión cambió su estructura a otra norma, similar a otra norma, que es la 17020. La 17020 es una norma que es utilizada para organismos de inspección. Pensemos como en RITEVE o DECRA, son organismos que hacen inspecciones de vehículos. Esa es la norma que se usa para acreditar, ¿verdad?, esos diferentes organismos de inspección. Y tiene algunas características que nos hacen que la norma pueda ser utilizada también en un laboratorio de toxicología. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué inspección hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es un análisis. Es cierto, nosotros hacemos un análisis, pero muchas veces antes de hacer el análisis realizamos un muestreo o realizamos una validación de las muestras que yo voy a utilizar. Veo cuáles de las matrices que tengo disponibles, si sangre, si orina, si la sangre se recolectó en un tubo con tapón morado, con tapón gris, con tapón amarillo, tapón negro, cuál de aquellos es el que es mejor para ser utilizado en el laboratorio. Entonces, eso muchas veces son inspecciones que se realizan. Entonces, nuestro trabajo en un laboratorio de toxicología es una mezcla entre inspección y análisis. Por eso, algunos laboratorios utilizan esas dos guías, la 17020 y 17025. Para pregunta de examen, si yo les pregunto cuál es la norma utilizada para el establecimiento de los sistemas de gestión de calidad de un laboratorio de toxicología forense, es la 17025. ¿Verdad? Y lo repito y lo recalco porque a veces el 50% del grupo me pone la pregunta mala. No sé por qué, porque así de enfático como he sido ahorita, he sido con los demás grupos. Es importante que lo tengan claro. Ok. Además de que la norma se trató de hacer una estructura similar a esta norma, se da un reordenamiento de los apartados presentados en la norma y se genera como un verdadero enfoque de proceso. Si vemos incluso uno de los anexos de la norma, se ve punto por punto como si fuera un proceso desde que entra un ítem, pensemos una muestra de sangre para un análisis, se dan diferentes pasos, muestreos, preparación del ítem, realización del ensayo de calibración, liberación del ítem, informe de los resultados, evaluación de la incertidumbre, una serie de pasos hasta llegar a el informe con los resultados. Normalmente uno tiene una entrada de la muestra de sangre y una entrada de la solicitud. A veces esta solicitud entra de forma digital o de forma física en un papel, ¿verdad? Se hace una revisión de esas ofertas, una serie de pasos hasta llegar a un informe. Esto es la norma nueva que tiene ese sistema de enfoque. Aparte, involucra también algunos términos que la norma anterior no tenía. Y hay dos temas que son de imparcialidad y confidencialidad. La imparcialidad en un laboratorio de toxicología, en un laboratorio clínico, es sumamente importante. Porque, vamos a ver, si usted va a hacer un análisis, primero que todo, usted no puede ser o no puede estar parcializado por algún problema con los análisis que va a recibir. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis de alcohol en sangre y llega la muestra de mi hermano, o la muestra de mi sobrino, o de un primo, yo no debería hacer ese análisis. Tengo que decirle al jefe y yo alejarme de cualquier análisis que vaya a tener algún problema de esa imparcialidad. Si estamos en un laboratorio también y yo voy a hacer un análisis de cocaína y resulta que es de mi socio, tal vez yo tengo una empresa y aparte del laboratorio y es un socio tampoco, yo no puedo hacer esos análisis y no puedo ser imparcial a la hora de estar haciendo esos análisis.
Y además tengo que mantener la confidencialidad de esos resultados. No importa quién haya sido la persona, yo no puedo llevarlos a la prensa y decir, mira, es que estudió positivo por cocaína, es que tal persona, el hijo de tal, dio tal resultado, ¿verdad? Entonces, la norma ya es explícita en pedir que se realice gestión de imparcialidad y gestión de confidencialidad. Yo tengo que decir cómo voy a resolver esos problemas a nivel de laboratorio forense, ¿verdad? Entonces tengo que tenerlo en el sistema. Y además el manejo de riesgo. Como vimos al inicio de la clase, el riesgo es una serie de puntos que me van a prevenir que posibles alarmas se conviertan en hechos, ¿verdad? Problemas de personal, problemas con insumos, problemas incluso riesgos a la imparcialidad y la confidencialidad de mis resultados. Entonces, la norma me pide que gestione a nivel del sistema de gestión de calidad eh, poder evaluar esos riesgos y tratar de minimizarlos, ¿verdad? Y no solo para temas de imparcialidad y confidencialidad, sino para todo el análisis, como yo les decía, para la parte operacional del laboratorio. Yo no puedo depender de un solo equipo, de una sola persona, o tengo que tratar de gestionarlo para que esto no se me vaya a ocasionar en un problema real. Además, incorpora el concepto de equipamiento. Las normas antes hablaban de equipos, pero ahora hablan de equipamiento. Porque los tiempos han cambiado y hoy en día tenemos una serie de instrumentación de medición que no son solo equipos. Tenemos software, tenemos patrones de medición, tenemos materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles, aparatos auxiliares. Por decir algo, un ejemplo es el software que mide la temperatura de equipos de refrigeración, que antes muchas de las cosas eran hechas en papel, ¿verdad? Entonces, incorpora un concepto de equipamiento que es aún más grande. Incluso incorpora aspectos como las versiones de los software o los firmware. Firmware es como el software interno de los equipos instrumentales, tipo cromatógrafo de gases o cromatógrafo líquidos, y estos tienen que tener una referencia del análisis que yo hice con el software o firmware que se estaba utilizando en ese preciso momento, porque puede tener implicaciones en errores en resultados. Además, esta norma hace referencia a aspectos que tienen que ver con incertidumbre. La norma anterior no era que no hablaba de incertidumbre, pero esta es específica, que dice, no especifica propiamente el método a utilizar, pero sí solicita tomar en cuenta una serie de contribuciones, incluso las referentes al muestreo, y que un análisis cuantitativo se valoren a la hora de ver cuál es esa influencia a nivel de la incertidumbre. E incluso algunos documentos, como es el caso de ANAP, ¿verdad? Que les decía que ese es el ente de acreditación norteamericano, es tan específico que impone una forma de reporte de la incertidumbre de Y más menos U. O sea, Y es el promedio de medición y U la incertidumbre que se detectó. Donde Y es el valor de cantidad medida y U la incertidumbre expandida asociada, junto con la probabilidad de cobertura. Nosotros a nivel clínico, en microbiología, normalmente no nos obligan a reportar incertidumbre, ¿verdad? Reportamos un valor, nuestras metodologías tienen que tener una incertidumbre estimada, pero no nos obligan a reportarla como tal en los reportes. A nivel de toxicología sí es obligado reportar siempre la incertidumbre cuando yo realizo un análisis cuantitativo. Y aparte de esto, también nos indican aspectos como, como lo que es la declaración de la conformidad. Como yo les decía, nosotros en un laboratorio de toxicología estamos declarando conformidad con una norma específica, con un valor de referencia, contra un valor normal, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, el ejemplo más típico es el ejemplo de los niveles de alcohol en sangre o la determinación de metales pesados en una muestra de agua, etcétera, en donde se tiene que ver si el valor estaba por encima de un valor especificado. Digamos, en el caso de alcohol,
Dice que para asuntos penales, la persona no puede conducir un vehículo en una concentración mayor a 0.75 gramos por litro. Ok, si el valor de alcohol en sangre me da un valor superior a eso, yo sé que está por encima de la especificación, o sea, está fuera de conformidad. Lo conforme es que una persona ande conduciendo un vehículo en concentraciones menores a 0.075, igual con valores de tóxicos de metales, etcétera. Pero la guía lo que me dice es que yo tengo que tener una regla de decisión aplicada y el nivel de riesgo estadístico asociado referente a una aceptación o rechazo incorrecto. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, lo que quiere decir es que yo tengo que tener, hay una serie de valores estadísticos que no me interesa que se aprendan las fórmulas ni que se los voy a preguntar. Pero la idea es que ustedes entiendan, si yo tengo un valor de tolerancia como este que está acá y mi promedio de medición es este, yo tengo que saber explicar, digamos en el caso de un juicio, cuál es la probabilidad de que mi valor medido esté por encima del límite de tolerancia. Si ustedes ven aquí, la mayoría de la población asociada a esa medición está por encima del límite de tolerancia. Yo podría decir que casi que un 97% está por encima de ese límite de tolerancia. Pero hay una probabilidad pequeña de que mi población esté por debajo de ese límite. Entonces tengo que tener alguna referencia estadística para hablar. Podemos tener el caso contrario, de que más bien sea que la mayoría de la medición esté por debajo. O en algunos casos que esté totalmente toda la población por encima o por debajo. Eso es lo que se refiere que yo tengo que tener valoración estadística de si mis datos están por encima o por debajo. Algo que también pide es que yo tengo que tener un descargo de responsabilidad de la información que fue proporcionada por el cliente que puede afectar en algún caso la validez de los resultados o incluso la interpretación de los mismos y que yo tengo que tener ese descargo de responsabilidad en el informe del ensayo. Entonces, por poner un ejemplo, me traen una muestra de orina y quieren que haga un análisis de drogas. Ok. Puede ser que yo esté en un laboratorio privado y que el gerente del laboratorio o mis jefes me digan, no, si llega una muestra de orina, usted tiene que analizarla. Puede ser que en un laboratorio de toxicología, digamos, ¿no? El proceso dice que usted tiene que garantizar la recolección de la muestra y tiene que ser supervisada. Pero igual, llegó la muestra de una delegación del OIJ o usted en el laboratorio privado le entregan una muestra que usted no sabe quién la recolectó. La muestra viene rotulada y dice que es de tal persona. Entonces, el descargo de responsabilidad, para que me entiendan, es que en el informe del ensayo, en el reporte, en el resultado, como se llame, va a decir el resultado de la muestra positivo por cocaína. ¿Cuál método se utilizó? Inmunocromatografía y método de confirmación, cromatógrafo de gases por GC masas. Sin embargo, hay una nota en la que dice la muestra fue suministrada al laboratorio, venía rotulada como X persona y fue entregada por tal persona. El laboratorio no puede asegurar la validez de esa información que recibió y como tal tiene que generar un descargo de responsabilidad. En el caso de nosotros, muchas veces nos dicen que una muestra fue tomada el 25 de abril a las 3 de la mañana. Yo no estuve ahí, yo no sé si realmente esa fue la hora. Y muchas veces las horas de una toma de muestra, cuando ustedes vieron una clase de alcohol, saben que puede ser utilizada para hacer estimaciones retrospectivas. Entonces yo tengo que hacer un descargo de responsabilidad y colocar esos valores dentro de mi dictamen y hacer ese descargo de responsabilidades. Esa norma, pues ya ustedes la han visto y tiene una serie de puntos. No me interesa que se aprendan los puntos, simplemente es como para ver aquí, en el índice vienen serios puntos de imparcialidad, de confidencialidad, vienen algunos aspectos de personal, de instalaciones, equipamiento, trazabilidad metrológica y una serie de puntos de todo lo que es el proceso de análisis. Y algunos ya más gerenciales que tienen que ver con quejas, las opciones del laboratorio, etc. Esos sistemas de gestión de calidad, ya entrando más a lo que es toxicología, vamos a ver qué es o cómo se aplican a nivel de toxicología.
Nosotros a nivel de toxicología tenemos una fase preanalítica, como la tiene cualquier laboratorio, en donde muchas veces nosotros no somos parte de esa toma de muestra, ¿verdad? Sino que muchas veces la muestra nos llega al laboratorio. Podría ser que se recolecte una muestra de sangre en algún laboratorio privado, en algún device, en algún laboratorio de la caja, y que sea para ser utilizado a nivel de laboratorio forense para un análisis de alcohol en sangre. Podríamos tener una muestra de orina que fue recolectada, ya sea por nosotros o por otra persona, o incluso podríamos tener muestras cadavéricas en donde la muestra fue recolectada a nivel de una morgue, ¿verdad? En cualquiera de estos casos, la fase preanalítica se escapa a las competencias del laboratorio y entonces nosotros tenemos que hacer también ese descargo de responsabilidad de cómo fue la forma en la que recibimos la muestra, en la que la recibimos y quién fue el que la tomó. Y si la muestra presentaba o no una cadena de custodia. Ya ustedes vieron que es una cadena de custodia en el laboratorio de recolección de muestras, en donde lo que quiere decir es quién fue la persona que tomó la muestra y si la muestra pasó por un eslabón de personas, o sea, por varias personas antes de llegar al laboratorio, tiene que decir quién la pasó a tal persona, en dónde estuvo, ¿verdad? Eso es la cadena de custodia. Y eso es lo que yo tengo que tener en esa fase preanalítica, ese cuidado. Aparte de la fase preanalítica, luego vamos a tener una fase analítica en donde esa muestra que se recibió va a tener un análisis como tal y un resultado analítico, que puede ser un resultado cualitativo en el que diga solo la presencia o ausencia de una sustancia, o un resultado cuantitativo en donde también implique la concentración de ese analito que se detectó. Y esos resultados posteriormente van a llegar a una fase posanalítica, que es la emisión de un dictamen o un reporte de un resultado, y que en el caso de un laboratorio de toxicología forense muchas veces va a llegar a la corte, ¿verdad? En donde los abogados, defensores o fiscales van a tratar de tirar abajo el resultado si no está acorde con su estrategia de defensa o su estrategia de persecución de un caso, ¿verdad? Entonces, muchas veces el resultado le va a servir a la defensa o a la fiscalía y al contrario, al otro no le va a servir y va a tratar de traerse abajo no solo el dictamen, sino al profesional que lo hizo. Eso es la fase posanalítica en toxicología, en donde se tiene que defender un resultado a nivel de corte. Y nuestro sistema de gestión de calidad tiene que prever el hecho de que las personas que van a trabajar en un laboratorio de toxicología no tengan solo una habilidad analítica, ¿verdad? Sino que tienen que tener una habilidad de defender los resultados analíticos en una fase posanalítica en donde tienen que explicar de una manera sencilla lo que hicieron, pero con fundamentos científicos para que el resultado sea aceptado a nivel de corte. Entonces es una fase muy importante que incluso se le evalúa a todos los peritos toxicólogos para demostrar que tienen las habilidades o desarrollar las habilidades necesarias para poder enfrentar un debate de algún resultado que emitan. En esa misma fase analítica, ¿verdad? Como les dije, podríamos hacer un análisis que es simplemente de identificación, en donde nos va a decir si está presente una sustancia o una familia de sustancias. Puede ser que tengamos un método cualitativo que solo nos va a decir que está positivo por benzodiazepinas. Y por el contrario, podemos tener un análisis cuantitativo que nos diga, aparte de que está positivo por una sustancia, nos diga la concentración y la incertidumbre que tiene esa concentración que se cuantificó, ¿verdad? Entonces nos dice cuál es la cantidad presente en la muestra y cuál es la variabilidad de ese resultado, que es conocido como incertidumbre. Importante para todos estos análisis cualitativos o cuantitativos, existen una serie de directrices
que están establecidas a nivel de las diferentes organizaciones que rigen la toxicología forense a nivel mundial. Y en el caso de esta revista española de medicina legal, una autora que se llama María Antonia Martínez hizo un resumen de cuáles son los criterios cualitativos en toxicología forense y los criterios cuantitativos en toxicología forense. Lo importante que les traigo yo de esta información es que existen una serie de documentos que establecen las reglas a seguir en los laboratorios de toxicología. Yo no puedo decir que el análisis de alcohol en sangre va a tener un sesgo del 50%. No, resulta que ya hay criterios establecidos en los que me dicen que el análisis de alcohol en sangre como máximo puede tener un sesgo de un 10% y una variabilidad representada como el coeficiente de variación menor al 5%. Entonces, ese tipo de mediciones ya están establecidas en esta serie de criterios y entonces hay una serie de documentos que se utilizan a nivel internacional que ayudan a establecer las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, a nivel de toxicología. Entonces, por decirlo algo, esto es tomado de ese artículo de criterios cualitativos en donde habla de algunas guías del TIAF, habla de algunas guías establecidas por el SOF, incluso hoy en día ya tenemos una serie de guías de la Academia de Ciencias de Estados Unidos o guías del grupo o la Sociedad Alemana de Química y Toxicología Forense. Tenemos también algunos otros, no me interesa que se aprendan estos nombres, yo no les voy a preguntar nada de estos nombres que están acá, por supuesto, simplemente son de referencia, para que ustedes entiendan de que existe una serie de documentos o de guías establecidos que nos ayudan, por decir algo. La identificación por espectrometría de masas es la forma ideal para identificar en toxicología y llegar a una identificación inequívoca de compuestos, ¿verdad? También eso está normado, por decir algo, con instancias como la WADA, como la FDA u otras organizaciones que ya establecen ciertos lineamientos que yo tengo que tener para la identificación de sustancias. Volvemos a lo mismo, la guía que utilizamos para todo esto es la 17025. ¿Y por qué la 17025? Porque es una guía que habla de los requisitos generales para obtener competencia de los laboratorios de ensayos de calibración. Al final lo que yo quiero es, por medio de la guía, generar una serie de requisitos de gestión y requisitos técnicos que me van a llevar a que el laboratorio sea competente técnicamente realizando análisis de toxicología. Ese es el fin principal. Y para eso, yo tengo que tener una serie de criterios de identificación establecidos a nivel de toxicología forense. Entonces hay una serie de cosas que se especifican, pero una de las más importantes es utilizar la identificación por GC-masas. Este es las mismas imágenes que yo les presenté cuando vimos el laboratorio de presuntivo de drogas por inmunocromatografía, en donde esto es lo que hace un cromatógrafo de gases con detector de masas, ¿verdad? Lo que la espectrometría de masas lo que hace es poder identificar una sustancia, en este caso cocaína, por medio de la estructura química de ese compuesto, ¿verdad? Entonces es un método que logra dividir este compuesto en diferentes partes y lograr identificar por las masas de estos fragmentos la presencia de una sustancia en una muestra, ¿verdad? En donde vamos a, por decir algo acá, es la muestra de un control positivo y esta es la muestra como tal. Vemos que tiene los mismos picos y eso me permite identificar la presencia o ausencia de una sustancia. Para esto también tengo una serie de criterios de referencia. Existen criterios como los que están establecidos en AGUA o incluso en algunas normas de la Academia Americana de Ciencias, en donde se establecen una serie de criterios para la relación que existen entre los diferentes iones que se presentan en una sustancia. Si tenemos un ion muy abundante, cuánto es la variabilidad que puede presentarse en ellos. Si el ion es muy poco abundante, la variabilidad cambia. Entonces son todos esos criterios que están acá, que igual les repito, no se los voy a preguntar, pero están ahí para que ustedes entiendan que todo eso está de una manera u otra normado.
Y para despertarnos, los que estamos ahí en casa, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre validación, verificación y calibración? Alguien que se anime, algún valiente o una valiente. ¿Nadie se atreve? Doc, yo creo que es como, o sea, bueno, primero es calibrar y verificar, diría yo. Entonces, calibrar Ah, es más que todo como comparar el ajá, instrumento como con la medición de un patrón de referencia. Y ujú, más bien verificar sería ajá, como que cumple tal vez como con una especificación que ya está previamente definida, ujú, como correcto, no sé, ajá, y sí. perfecto. Esa es la diferencia entre verificación y calibración. Validación es otro aspecto que ya casi no vamos a ver. Cuando hablamos de verificación, validación y calibración, muchas veces son procesos que aunque estén interrelacionados, son diferentes y no son sinónimos. Sin embargo, hay personas que a veces los interpretan como sinónimos y le dicen, sí, este equipo está validado, este equipo está verificado, este equipo está calibrado. Y uno dice, bueno, pero hay equipos, no necesariamente todos los equipos se validan, no necesariamente todos los equipos hay que verificarlos y no necesariamente todos los equipos deben calibrarse. Sin embargo, hay equipos que se calibran, se verifican y pueden validarse metodologías que se analizan con ese equipo. Entonces, por eso hay que tener claro los tres conceptos. Eso es muy importante porque normalmente es pregunta de examen. Entonces, para ver la diferencia entre esas cosas, vamos a ver primero qué es calibración. Cuando hablamos de calibración es ver si algo es exacto, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de exactitud, lo que queremos ver es por medio de una calibración, ¿verdad? Que es un proceso de medición y ajuste de la precisión y exactitud de un instrumento en relación con un estándar de medición conocido, llamado estándar de calibración, que era lo que decía la compañera, es una comparación. Entonces, por decir algo, si yo tengo un instrumento de medición con vernier, en este caso yo tengo un bloque dimensional de 20 milímetros, yo quiero saber cuánto mide mi vernier cuando yo lo comparo contra ese patrón de medición o ese material de referencia estándar de medición. En este caso tenemos un vernier que mide 20,00 milímetros. ¿Ok? ¿Verdad? Está muy bien. Esos patrones de medición tienen una cierta aceptación. Y entonces yo con la calibración lo que digo es qué tan exacto es mi equipo de medición. Puede ser que algunos equipos de medición permiten ajustes. Entonces, si el vernier no está bien, yo podría ajustarlo de cierta forma, o una balanza podría ajustarla, una micropipeta podría ajustarle, la calibro y la dejo ya fija, ¿verdad? Entonces, eso es el proceso de calibración. Con la calibración, yo lo que me voy a dar cuenta si un equipo es exacto. Y entonces lo que hago es compararlo contra un patrón de medición. Sin embargo, tenemos que entender que una calibración es una foto en un momento. Yo no calibro los equipos todos los días. Digamos, yo, por decir algo, yo calibro una balanza y esa balanza me dura un año calibrada. Entonces, durante ese año, yo sé que yo la calibré en cierto momento. Esa calibración es la foto del equipo en ese momento, no lo que tiene ese equipo día a día. Y entonces, por eso nosotros utilizamos un proceso que se llama verificación. Y la verificación está relacionada con, ¿está funcionando correctamente? Entonces yo puedo tener diferentes equipos como juegos de masas patrón, una balanza, una micropipeta, y yo quiero saber si están funcionando adecuadamente. Porque resulta que esta balanza yo la calibré, pero resulta que la calibré en octubre del 2024. Y de acuerdo a las especificaciones, yo la puedo tener así calibrada un año. Entonces yo ocupo calibrarla en octubre del 2025. Ahora,
pero ¿cómo sé yo que esta está midiendo bien? La forma de saber si me doy cuenta que está funcionando correctamente es por medio de una verificación. Y el proceso de verificación es un procedimiento diseñado para asegurar que su equipo o proceso todavía está haciendo lo que fue diseñado para hacer desde el principio. Entonces, si yo le coloco, por decir algo, aquí tiene un ejemplo de una masa patrón de 200 gramos. Yo le coloqué una masa patrón, esas son masas certificadas en las que dice cuál es el peso exacto de esa masa y cuál es incluso hasta la incertidumbre que tiene. Peso de 200 debería medir 200, en este caso mide 200,0000, tiene 4 decimales y me está midiendo los 200. Entonces yo con esta verificación me aseguro de que mi balanza está midiendo lo que tenía que medir. Ahora, podría ser que no mida 200 puro cero, sino que sea 200,0015. Y uno dice, bueno, pero ese 15 en los últimos 2 decimales está bien. Entonces ahí viene lo que decía la compañera. Tengo que tener un criterio de aceptación de esa verificación. La idea es que todo equipo tiene un cierto error. Entonces yo puedo permitir, resulta que para esta balanza mi tolerancia es de 0.1 gramo. O sea, yo puedo permitir hasta variaciones en el primer decimal. Y en esa verificación yo vi que mis variaciones estaban en los últimos 2 decimales. Entonces mi balanza sigue midiendo adecuadamente para lo que está diseñada y está funcionando correctamente. Eso es lo que yo hago por medio de una verificación. ¿Y qué es una validación entonces? Bueno, una validación ya va más como para un sistema de medición, para todo un engranaje. Incluso una validación puede referirse a una metodología que utiliza varios equipos a la vez, que utiliza una micropipeta, una balanza, un cromatógrafo de gases. Vamos a algo más sistémico, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo me hago con una validación es, ¿su sistema funciona de manera satisfactoria? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde el objetivo de la validación es garantizar que los componentes de un sistema funcionen en conjunto para producir el resultado deseado para el cual se diseñó el sistema. Y entonces alguien puede decir, bueno, pero tradúzcame ese trabalenguas. Ok, si yo tengo un análisis de glucosa en sangre y está diseñado para medir la glucosa en sangre teniendo un sesgo de más o menos 10%. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es realizar una serie de pruebas para ver que mi metodología, utilizando una micropipeta para medir el volumen de sangre, utilizando un equipo de química para hacer el análisis, utilizando diferentes cosas de todo un proceso, me generan un resultado que mantiene esas características, que era que tiene que tener un sesgo de un 10% y un coeficiente de variación del 15%. Entonces, ese es mi objetivo de validación, ver que un sistema funciona para lo que dice que tiene que funcionar, ¿verdad? Si yo estoy validando un resultado de alcohol en sangre, que realmente realiza el análisis de alcohol en sangre y que tiene los sesgos y variaciones adecuadas. Y entonces aquí vienen algunas preguntas. ¿Cuándo verifico? Bueno, todo método de análisis deberá ser verificado cuando se encuentra en alguna de las siguientes categorías. Y esto es cuando estamos hablando de métodos, no de equipos. Ahí tenemos diferentes, como que el método fue validado por algún otro laboratorio, el método de kit comercial, método reconocido establecido, como un método de referencia por un ente nacional o internacional. Entonces, hay algunos métodos que ya vienen validados. Digamos, si uno compra un kit comercial, ya viene validado por la empresa que lo vende, entonces yo no ocupo validarlo. Yo nada más verifico controles que me está dando adecuadamente. Pero hay algunos métodos que yo sí ocupo validarlos. Todo método de análisis debe ser validado cuando el método es desarrollado por el laboratorio. Digamos, yo me inventé un método o apliqué un método. Es un método de un origen no normado, o sea, no está establecido por ninguna institución que pueda utilizarse como de referencia. Cuando se realizan modificaciones de un método analítico establecido, yo vi un método en una separata científica y luego lo instalo en mi laboratorio, pero hay algunas condiciones que cambiaron. O incluso para establecer equivalencia de un método. Si yo un método lo desarrollo en mi laboratorio, tengo que validarlo de por sí.
Por eso nosotros muchas veces a nivel de laboratorios clínicos no validamos los métodos. ¿Por qué? Porque los métodos ya vienen validados, porque son kits comerciales que le compramos a una empresa que nos da el equipo, nos da los reactivos e incluso nos da los panfletos en donde vienen las validaciones de los equipos. Pero en toxicología forense lo que se da normalmente es que yo tengo que validar, porque normalmente son métodos desarrollados por el laboratorio. Y entonces, para garantizar el, el equipo instrumental que yo utilizo, tengo que generar un programa de mantenimiento, calibración, verificación y o chequeo. Y esa es una estrategia que me va a permitir asegurar la calidad de los resultados, ¿verdad? Es un aseguramiento de la calidad. Yo tengo que tener en ese programa, a algunos equipos les doy mantenimiento, a otros los calibro, a algunos los verifico, ¿verdad? Y tengo que tener establecido qué personal lo va a hacer, con qué frecuencia lo va a hacer. Y eso me va a permitir, dependiendo el tipo de equipo que yo estoy utilizando, saber qué tengo que hacerle a ese equipo. Por decir algo, tenemos equipos instrumentales. Este es un cromatógrafo de gases con detector FIT, que es el que se utiliza para las alcoholemias, en donde es un equipo que no se calibra. Es un equipo que se verifica, se le da mantenimiento y se verifica, ¿verdad? Tenemos algunos otros equipos, como este, es un cromatógrafo de gases con detector de masas, en donde igual no se calibra, se verifica. Pero tenemos algunos otros, es un LC masas, también los equipos instrumentales grandes normalmente solo se les da mantenimiento y se verifica que realizan las mediciones adecuadamente. Pero tenemos a veces equipo pequeño, como balanzas, dilutores, equipos en donde miden temperatura, que sí requieren calibración. Normalmente los equipos que miden ciertas magnitudes como masa, tiempo, longitud, volumen, ¿verdad? Son los que ocupan una calibración porque realizan una medición directa de estas magnitudes. Entonces, tenemos balanzas, tenemos relojes, en donde tenemos tiempo de incubación, tenemos longitudes cuando medimos, por decir algo, distancias o halos de crecimiento bacteriano, tenemos volumen, y para todos estos equipos debemos calibrar. Y entonces aquí es donde tenemos que tener un plan de calibración, verificación, e incluso si yo calibro esta balanza, como les dije, la balanza me va a durar un año calibrada. Durante ese año tengo que realizar verificaciones periódicas para poder establecer que el equipo sigue funcionando correctamente, que era lo que llamamos de verificación. Y a eso es lo que se le llaman verificaciones intermedias. Entre una calibración y la próxima calibración que se va a hacer dentro de un año, yo hago verificaciones intermedias. Y esas verificaciones intermedias me van a decir que el equipo está funcionando adecuadamente. Hay dos tipos de verificaciones intermedias. Tenemos las verificaciones directas o las verificaciones indirectas. Pensemos en un laboratorio clínico. Entonces, una vez me decía un personal, no, es que nosotros aquí no verificamos las micropipetas. Nosotros las calibran y luego las seguimos usando, pero nunca las verificamos. Yo le decía, no, si ustedes sí las verifican. Lo que pasa es que hacen una verificación indirecta. ¿Cuál es la verificación que se hace de una micropipeta? Por decir algo, yo estoy midiendo un control y ese control yo lo mido con esa micropipeta. Si el control me da correcto dentro del rango de aceptación, significa que mi micropipeta está midiendo adecuadamente. Indirectamente yo la mido. Porque si mi micropipeta estuviera midiendo mal y estuviera con una dispersión muy grande, el control no me estaría dando aceptado. Entonces es una verificación indirecta. Ahora yo podría hacer una verificación directa, que la verificación directa sería ver cuánto es el volumen que está dispensando esa micropipeta. Y para eso normalmente se hacen verificaciones de volumen, que yo creo que ustedes ya tienen conocimiento de eso y lo han visto en algún otro curso, en donde las verificaciones volumétricas pueden utilizar una balanza y yo dispenso un cierto volumen y por medio de densidad yo podría saber cuál es, dispenso un volumen, mido la masa
y por densidad podría relacionarlo con cuánto es el volumen que me está dispensando ese equipo volumétrico, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un equipo volumétrico que tenía que medir 500 microlitros. Yo tengo aquí 14 mediciones en donde a veces no mide 500 exactos, mide 499, 498, 500, 501, ¿verdad? En promedio mide 499.9. Eso me permite establecer de que tiene un sesgo de menos 0.02%. Es un sesgo muy bueno. Y resulta que mi micropipeta, o esta pipeta que se usó específicamente, que es un dilutor, tenía un criterio de aceptación que es de 1.4%. Está muy por debajo. Y la precisión tenía que dar 0.35. Y resulta que la precisión está dando 0.04. Entonces, como ven, yo puedo garantizar que este equipo volumétrico en todo este periodo, por decir algo, era desde febrero hasta septiembre, estuvo midiendo adecuadamente por medio de esta verificación, que sería una verificación intermedia directa. Y puedo tener un gráfico de esa variación en donde puedo demostrar que mi equipo, después de la calibración, siguió midiendo adecuadamente. Entonces, esto es lo que se conoce como una verificación directa, pero también podría tener una verificación indirecta. Resulta que con ese mismo equipo es con el que yo hago los análisis de alcohol en sangre. Y entonces, esos análisis de alcohol en sangre, yo monto un control positivo que tiene todas estas sustancias. Tiene metanol, etanol, isopropanol y acetona. Y entonces yo los analizo midiendo el volumen de la muestra del control con ese equipo volumétrico. Y resulta que entonces me da un valor de concentración. Acá está de 0.23, 0.22, 0.23, cercano a 0.23. Y aquí están los valores en los que se preparó el control. Y entonces me da un valor de desviación y de sesgo que me permiten decir que los criterios de exactitud, tanto en sesgo como en precisión, estaban correctos y fue aceptado. Esto lo que quiere decir es que entonces mi equipo de medición volumétrico estaba funcionando adecuadamente, en una forma indirecta, porque lo que medí no fue el volumen, sino un análisis con la medición de ese equipo. Ok. Como les comenté al principio, los laboratorios de ciencias forenses a nivel de Estados Unidos tuvieron algunas épocas con crisis muy importantes y se generó una reestructuración. El gobierno de Estados Unidos pidió una reestructuración y que fuera liderada por el NIST, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estandarización de los Estados Unidos, de estandarización y trazabilidad. Y la forma en la que ellos creyeron conveniente fue generar una serie de criterios por medio de una organización de comités de área científica que fueron conocidos como OSHAC. En estos se generó, o la idea era fortalecer el uso de las ciencias forenses por medio de una serie de normas o pautas o guías técnicas en donde establecían una serie de criterios, ¿verdad? Para mejorar las ciencias forenses a nivel de Estados Unidos. Sin embargo, muchos países han utilizado estas guías que fueron establecidas a nivel de Estados Unidos en muchas de las áreas de las ciencias forenses. En el caso que a nosotros nos atañe, en la parte de toxicología, química, ¿verdad? También se generaron una serie de guías, por decir, por un ejemplo, tenemos guías para prácticas o las prácticas estándar para la trazabilidad de la medición en toxicología forense, prácticas para la validación de métodos en toxicología forense, recomendaciones para las opiniones y testimonios en toxicología forense. O sea, ¿qué podemos decir como toxicólogos a nivel de corte en esa fase posanalítica, verdad? Y, por decir algo, el contenido del informe en toxicología forense. Son guías que nuestro laboratorio de toxicología en el OIJ tiene incorporadas a su sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Y son guías que son avaladas por la Academia Americana de Ciencias Forenses y la Academia
de normas de Estados Unidos. Por eso son normas que se conocen como ANSI, ASB. Estas normas, como les dije, ya están incorporadas en nuestro sistema de gestión de calidad y nos permiten llegar a niveles de compromiso con los análisis que a veces son bastante estrictos, pero que nos permiten tener una competencia importante. Entonces son como guías también de referencias que se pueden usar. Hay otras guías que se pueden usar, como por decir algo, de sociedades alemanas de validación. Estas eran algunas guías anteriores que existían, pero con la guía esta de validación, la guía 36, se establecen una serie de pautas a seguir en toxicología. Entonces, por ejemplo, nosotros al final lo que queremos realizar por medio de la validación de métodos, ya sean cualitativos o cuantitativos, es saber cuál es la exactitud de un método. Y para saber la exactitud de un método, yo tengo que saber principalmente cuál es la magnitud de dos de los errores principales que se generan cuando yo estoy haciendo un análisis. Los errores pueden ser sistemáticos, como la veracidad, para medir veracidad, o errores aleatorios para medir precisión. Y entonces yo tengo que tener un rango de aplicación, en cuáles muestras lo voy a utilizar, en qué si es un método cuantitativo, en qué concentraciones voy a medir lo que yo voy a medir. Y entonces ahí para el error aleatorio yo voy a decir, bueno, ¿cuál es mi repetibilidad? O sea, si yo hago los análisis un mismo día, ¿cuánto varían? Si yo hago los análisis varios días por varias personas en diferentes condiciones, ¿cuánto varía mi método? Y esto me va a establecer un límite de detección y un límite de cuantificación de las sustancias. Me va a decir cuál es la linealidad y la sensibilidad del método. Y errores sistemáticos me van a decir si el método es selectivo o está confundiendo otros analitos, cuánto recupera, o sea, cuánto es la exactitud de mis procesos de extracción, si el método es robusto. Y unir estos dos sistemas, los errores sistemáticos y los errores aleatorios, son lo que me va a dar la incertidumbre de la medición. Esto es lo que yo ando buscando con la validación, saber qué tan exacto es, cuáles son los parámetros de mi validación y al final poder establecer una incertidumbre de medición. Porque si recuerdan, a nivel de toxicología es obligatorio reportar la incertidumbre de la medición de una medición cuantitativa. Y entonces, pregunta de examen, tenemos que conocer cuáles son los parámetros de validación requeridos de acuerdo al tipo de método. Entonces, si yo tengo un análisis de screening o un análisis basado en inmunoensayos, como son los métodos de inmunocromatografía, yo tengo que determinar algunos parámetros. Yo tengo que determinar límite de detección para saber realmente cuál es el cutoff de la prueba y a partir de cuándo yo puedo decir que una muestra está positiva o está negativa. En algunos casos, cuando el método es un método que emite un valor numérico, yo tengo que tener un valor de precisión alrededor del punto de decisión. O sea, si el valor me da, hay equipos, aunque sean inmunoensayos, que me emiten un valor semi-cuantitativo, entonces yo puedo realizar o saber cuál es mi coeficiente de variación cercano a ese punto de decisión, a ese cutoff. En algunos casos, perdón, tengo que diluir las muestras. Entonces, si eso es así, yo tengo que garantizar que la dilución de muestras en los solventes o disolventes o buffer que utilizo no me afectan el análisis. Si no hago dilución, eso no aplica. Entonces, no sería algo que yo utilice. Y la estabilidad es un parámetro que se utiliza mucho en toxicología. La estabilidad, sobre todo, es saber cuánto es estable una muestra cuando yo la almaceno antes de analizarse. O si el equipo que yo estoy utilizando tiene un carrusel de muestras en donde puedo tener viales de muestras o tubos con muestras. Pensemos en estos equipos de hematología en donde uno puede meter hasta 100 tubos, ¿verdad? Y se van a estar analizando. Puedo meter copas con sueros o tubos primarios para análisis de química clínica. Yo tengo que saber si el tiempo que pasan las muestras o los extractos en esos carruseles no afectan la estabilidad de los analitos que yo estoy buscando. Y entonces muchas veces aplica. Digamos, si yo estoy haciendo una inmunocromatografía,
pues no aplica la estabilidad durante el análisis, porque yo el análisis lo hago inmediatamente, pero podría aplicar la estabilidad de la muestra. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo yo la puedo tener guardada en refrigeración o congelación antes de su análisis? ¿Cuánto tiempo la puedo trasladar a temperatura ambiente? Tiene que ser en temperatura de refrigeración. Eso es validar estabilidad. En el caso de screening, pero ya sea por otros métodos, no por inmunoensayos, yo tengo que ver también el estudio de interferentes, si otras sustancias no me están dando positivo, mi método, ¿verdad? Tener establecido mi límite de detección, igual si la muestra se diluye, ver si aplica para hacer la validación de que la dilución no me está afectando, y la estabilidad, en el mismo sentido, tanto del almacenaje de muestras como de los análisis, si el análisis se hace en un equipo que tiene un carrusel de muestras y tal vez la primera se va a analizar en los primeros 5 minutos, pero la muestra que está en la posición 20 se va a analizar 2 o 3 horas después. Yo tengo que saber que el hecho de que esa muestra esté en ese carrusel por tanto tiempo no me va a afectar el resultado. Cuando son métodos cualitativos, confirmatorios, o sea, métodos de identificación, por ejemplo, cromatógrafos de gases con detectores FIT o detectores masas, o cromatógrafos líquidos con detectores masas o detectores ultravioleta, yo tengo que medir estos parámetros que están acá. Tengo que medir el carryover. El carryover es arrastre, ¿verdad? Y lo que yo quiero determinar es que igual como estos equipos muchas veces tienen esos carruseles, si yo analizo una muestra que está en la posición 5 y me da positivo por cocaína en una concentración muy alta, que mi sistema de recolección de muestras no se vio contaminado por esta muestra y la muestra que está en la posición 6 me va a dar positiva, pero no porque estaba positiva, sino porque fue un arrastre de la muestra que estaba colocada en el carrusel en la posición anterior. Entonces, este arrastre es muy importante realizarlo durante análisis de este tipo, en donde tenemos carruseles con muchas muestras. Tengo que ver también si no existen sustancias que me están ocasionando interferencia, ¿verdad? Ver los estudios de interferencia. Y también ver en algunos casos la supresión iónica. Esto principalmente aplica cuando estamos hablando de LC masas y son procesos en donde la presencia de unas sustancias me afectan los iones que se pueden producir durante el análisis. Es muy específico de LC masas. También tengo que tener un límite de detección establecido. Tengo que tener dilución de la integridad de la dilución, si es que aplica, y lo mismo concepto de estabilidad, tanto de las muestras en almacenaje como de las muestras en los carruseles de análisis. Y cuando hablamos de análisis cuantitativos, yo tengo que tener una serie de parámetros incluso mayor. Es la metodología que más parámetros tiene porque además de los que medimos a nivel cualitativo, tengo que tener sesgo, que entonces es cuál es la variabilidad de un control positivo de concentración conocida con respecto al análisis propiamente ya con esa metodología. Tengo que tener el modelo de calibración. Esto es algo que normalmente a nivel clínico nosotros no nos cuestionamos. A nosotros nos venden un kit comercial, nos venden una metodología que va a hacer la cuantificación. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué tipo de modelo matemático o modelo de calibración. A veces puede ser una regresión lineal simple, puede ser una regresión lineal cuadrática, puede ser a valor exponencial, logarítmico, qué sé yo, combinaciones de estos. A nivel de toxicología, yo tengo que establecer cuál es mi modelo de calibración que me garantiza mejor mi análisis y que me da menor sesgo. Además, tengo que ver arrastre, ¿verdad? Que fue lo mismo que vimos en el caso cualitativo, que una muestra no me contamine la muestra siguiente con un valor muy alto. Ver el estudio de interferentes, que no hayan sustancias que me estén afectando, no solo la identificación, sino la cuantificación de sustancias. Y ver también la supresión de ionización, que se da en algunos casos, sobre todo en LC masas. Realizar la estimación del límite de detección, cuál es la menor cantidad que yo puedo detectar con mi método, cuál es la menor cantidad que yo puedo cuantificar realmente con mi método, para eso existen parámetros y una serie de procedimientos para detectarlo. Además tengo que medir la precisión, y aquí la precisión tengo que medirla en características de repetibilidad y en reproducibilidad también, ¿verdad? Cuánto es la variación de mi método.
Y también tengo que ver si tengo que hacer integración de la dilución y la estabilidad, que en este caso es una estabilidad cuantitativa. Ver cuánto me afecta cuantitativamente el hecho de que una muestra esté 3 horas en un carrusel de análisis. Y si realmente eso no va a tener una afectación o un impacto en el nivel que yo estoy cuantificando. Con eso terminamos lo que son la parte de validación y entramos a una parte de estimación de incertidumbre. El tema de estimación de incertidumbre es un tema sumamente amplio, que acá no pretendo hablar de estimación de incertidumbre a profundidad. Sí les quiero decir que si en algún momento llegan a trabajar a nivel de toxicología, es un tema que tienen que manejar muy bien, ¿verdad? Y para esto lo que se utiliza más es la guía para la expresión de la incertidumbre de medida, o lo que se conoce como GUM, la guía de la GUM. En esta guía se establecen una serie de pasos para establecer la expresión de la incertidumbre. Y aquí tenemos esa serie de pasos, no vamos a verlos a detenimiento, no me interesa entrar a profundidad como esto, como les digo, pero lo importante es saber que hay que definir qué es lo que yo estoy midiendo, establecer un modelo matemático que cómo mide, identificar las fuentes de incertidumbre, cuantificarlas y llegar hasta un momento en el que yo puedo decir cuál es la incertidumbre expandida de ese proceso de medición. Y para eso tengo algunos principios como en la ley de propagación de las incertidumbres, cómo se combinan las diferentes fuentes de incertidumbre para tener una sola incertidumbre combinada. Y al final yo lo que quiero es realizar una expansión de la incertidumbre. Eso es un intervalo de confianza en donde me va a decir en el rango en el que pueden estar mis valores cuantificados. Si ven acá, normalmente la incertidumbre en la guía se establece como esto, un valor de K, que es un factor de cobertura, que me va a expandir y realizar un intervalo entre todas las fuentes de incertidumbre que yo combiné. Y aquí tengo algunas que son aleatorias y otras que son sistemáticas. Existen una serie de fórmulas a nivel de toxicología forense que pueden ayudar a estimar incertidumbres relacionadas con la regresión, con las cuantificaciones que utilizan una curva de calibración. No me interesa que se aprendan estas fórmulas, no es algo que yo les vaya a preguntar, pero lo que quería era enseñarles que existen una serie de estas fórmulas que pueden estar relacionadas con eso. Esto sí me interesa, son conceptos que yo ocupo que ustedes manejen y que tengan claros la diferencia entre incertidumbre y error. Uno muchas veces habla de error como sinónimo de incertidumbre, y cuando hablamos de error, tenemos dos tipos de errores, ¿verdad? Los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Esos errores aleatorios y sistemáticos sumados, combinados, me van a dar el valor de incertidumbre, pero no son lo mismo. Cuando yo hablo de error como tal, dice, error es la diferencia entre un valor verdadero y el valor medido. Tiene un sentido positivo o negativo, porque mi valor medido va a ser o mayor o menor que el valor verdadero, ¿verdad? Entonces siempre tiene un sentido positivo o negativo. Y la incertidumbre de medición, por el contrario, no es un valor específico, sino es un rango de posibles valores que pueden asignarse con cierta probabilidad al valor medido. ¿Y cuál es esa cierta probabilidad? Dependiendo del factor de cobertura que yo utilice para expandir esa incertidumbre. Podríamos estar hablando que es una incertidumbre del 95% de confianza, que es la más común, o alguna gente utiliza el 99.9, otros al 99.9999, y hay diferentes valores de probabilidad estadística. Pero entonces la diferencia es que el error siempre va a tener un valor sentido positivo o negativo, y es la diferencia entre ese valor verdadero y el valor medido. En cambio, la incertidumbre de medición es el rango de posibles valores que pueden asignarse con cierta probabilidad a una medición. Viéndolo gráficamente, si este de acá es mi valor medido, siempre va a haber una diferencia entre ese valor medido y el valor real de la medición. Esa diferencia es lo que se conoce como error. Valor medido menos valor real. Y va a tener un sentido positivo o negativo. La incertidumbre, por el contrario, va a ser de mi valor promedio, yo voy a tener un rango que se va hacia la parte mayor o menor de esa concentración, normalmente con una distribución gaussiana, ¿verdad?
un intervalo de confianza que va a ir desde el valor medido menos la incertidumbre y el valor medido más la incertidumbre. Y ese es el rango de posibles valores que se pueden asignar a mi medición. Eso es incertidumbre. Y entonces, yo tengo que realizar una serie de experimentos para obtener esos valores de los errores sistemáticos y errores aleatorios para poder realizar ya sea la validación o la estimación de incertidumbre. Entonces, por decir algo, en toxicología tenemos que el sesgo o el error sistemático, ¿verdad? Se mide normalmente en valores de sesgo porcentual. Y existen algunos rangos establecidos para ese sesgo porcentual. Normalmente se acepta un 15% de sesgo y incluso en algunas mediciones hasta 20% cuando estamos cercanos al límite de cuantificación. ¿Cómo se mide? Bueno, como ya vimos, el valor medido menos el valor verdadero entre el valor verdadero por 100. Esta es la fórmula para detectar el sesgo porcentual. Estoy seguro que ya eso lo vieron también en química clínica, ¿verdad? Y con eso yo puedo determinar cuál es mi error sistemático o mi sesgo de la metodología, ¿verdad? Y tengo algunas otras fórmulas como lo que es el coeficiente de variación porcentual o el RSD porcentual, en donde yo puedo obtener cuál es la variabilidad de mi método. Y entonces algunos laboratorios miden la variabilidad de repetibilidad, o sea, la variabilidad en un solo día de medición o la variabilidad en varios días de medición. Incluso pueden combinar esas dos y obtener lo que se conoce como el RSD total. Normalmente se acepta que sea menor al 15% en toxicología y menor al 20% en algunas metodologías específicas de que está cercana al límite de cuantificación. Existen algunas otras formas de medir la repetibilidad y la reproducibilidad, como lo son ANOVAs y otras fórmulas que tenemos, pero eso no es importante para el análisis, o la evaluación. Pero sí quería que supieran que existen modelos matemáticos estadísticos para medir repetibilidad y otros para medir la precisión intermedia o la variación en varios días que se puede dar. ¿Cuál es la variación de que varios analistas lo hagan con varias micropipetas diferentes, con varios equipos? Y entonces eso me da una variación intermedia. Y eso normalmente, la suma de esos dos errores, de los errores aleatorios, ¿verdad? De la precisión intermedia y los errores de sesgo es lo que se conoce como el error total. Y ese error total es lo que mi metodología normalmente va a variar, ¿verdad? En toxicología se acepta que el sesgo, como vimos, sea menor al 15% y el coeficiente de variación porcentual menor al 15%. Cuando estamos cercanos al límite de cuantificación, se acepta hasta un 20%. ¿Verdad? Sin embargo, hay algunos análisis específicos en toxicología que pueden aceptar o tener como límites máximo valores menores. Por decir algo, etanol, el sesgo es un 10% y el RSD se prefiere que sea del 10 o incluso hasta un 5% como máximo. Entonces, si pensamos en el error total de la metodología, si pensamos en el caso de las metodologías normales, sería el 15% de sesgo más el 15% de coeficiente de variación. Eso quiere decir que un método en toxicología podría tener incluso errores totales cercanos al 30%. En el caso de alcohol, cercanos al 15 o al 20%. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hace que incluso metodologías que están, cuando cuantificamos a niveles muy cercanos al límite de cuantificación, pueden tener errores hasta de un 40%. Es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a hacer un análisis, porque a veces pretendemos que una metodología tenga un cierto valor de error o de variabilidad y tenemos que tener la referencia para no pensar de que la metodología está funcionando de una forma inadecuada, sino que es lo normal en el campo en el que estamos trabajando.
Aquí tenemos ejemplos de validaciones. Este es un ejemplo en donde se da la medición en varios días de un patrón de etanol que debería estar en 0.5 gramos por litro. Y tenemos, son 5 analistas diferentes que la montaron 6 veces cada análisis, ¿verdad? Y se obtienen los promedios. Todos andan muy cerca del valor de 0.5, ¿verdad? Y con esto incluso la metodología nos dice que tiene un sesgo de menos 0.47 y coeficientes de variación en la misma corrida de menos del 3% y entre corridas cercanas al 4%. Son valores buenos, son valores que están aceptados de lo que vimos, ¿verdad? Se aceptaba hasta un 10% y aquí hasta un 5%. Entonces la metodología dice que está pasando. Sin embargo, nosotros vemos acá que todos esos valores están muy cercanos a 0.5 y este tal vez está un poquito alejado, 0.52. Entonces, dentro de nuestros análisis de datos, incluso podríamos hacer diferentes modelos estadísticos para ver si alguno de estos valores que están acá dentro de nuestros datos que tenemos está perdido estadísticamente de todo el resto. Entonces, si ven por acá, todos estos valores están acá y tenemos un dato totalmente perdido. Y eso nos puede fundamentar estadísticamente que tal vez vamos a hacer un análisis más, como en este caso. Eliminamos ese dato, hicimos un análisis más y obtenemos una variabilidad mucho menor a la que habíamos obtenido en la forma primaria. E incluso ya ese control de calidad se utilizó, ¿verdad? Esos criterios de la validación se utilizaron en los análisis rutinarios para valorar el sesgo y la precisión en un análisis de controles rutinarios de todos los días. ¿Verdad? Y tienen que tener la variabilidad que ya demostró la validación. Incluso hay algunos de variabilidad de muestras en donde también se puede demostrar que las muestras entre sí tenían una variabilidad menor al 15%, que es lo que se espera. Entonces, eso es lo que hacemos, llevar los datos de validación a los controles normales. Y un resumen de lo de la clase de hoy sería que la calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Todos estos sistemas de gestión de calidad que hablamos es establecer unas políticas especiales para que las personas sigan los procedimientos que tienen que hacer, sigan las políticas y dejen registros de todo lo que se está haciendo, aunque no sea una auditoría, aunque nadie se los esté pidiendo, sino que ya sea una forma de desempeñarse en el laboratorio. Esta es la clase que les traía para el día de hoy. Recuerden que normalmente yo ahí a través de la clase les fui hablando de algunos puntos específicos que me interesaban, como cuáles son los parámetros de validación de una metodología cualitativa, de un inmunoensayo, de una metodología cuantitativa, cuáles son los principios de las normas de ISO, aquellos 8 principios que vimos, cuáles son las diferencias entre incertidumbre y error, qué es incertidumbre, cuál era la regla de los 3P, ¿verdad? Esas políticas, procedimientos y pruebas que se dan en un sistema de gestión de calidad. Entonces, son algunos de los temas que son importantes que los repasen, que los tengan claros para el examen. No sé si alguno tiene alguna duda. Y revisando el chat, en el chat no me parece ninguna duda. Si alguno no tiene ninguna duda, pues bueno, esta es la clase que les traía. Espero que les haya sido satisfactoria y nos veríamos ahí la semana del examen o la semana de la presentación de los trabajos. Y esto sería lo que tenía por ahorita para presentarles y compartir con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. profe. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.